Un segundo. Nada, de nuevo, buenos días y ya comenzamos con el bloque relativo a personas naturales. En esta parte vamos a hacer una suerte de repaso porque primero vamos a ver cuáles son los conceptos preliminares. ¿Quién me da la definición de sujeto de derecho? El Centro de ¿Nadie? Imputación de Derechos y Obligaciones. Muy bien. Recordemos que siempre es ascribible y en última instancia la vida humana. ¿Cuántos sujetos de derecho tenemos reconocidos en el libro primero del Código Civil? 4. ¿Cuáles son? El concebido, persona natural, persona jurídica y las que no están inscritas. ¿Esta categoría de sujetos de derecho es una categoría cerrada o abierta? Abierta. Abierta. ¿Por qué? Porque existe cada vez. ¿Por qué, perdón? Continúa, Deloni. Porque existen otros sujetos de derecho. Correcto. Como por ejemplo, en su momento se vio la sociedad conyugal, la unión de hecho, la junta de propietarios, entre otros. Entonces, delimitemos. El concebido es un sujeto de derecho privilegiado que se inicia desde la concepción y culmina antes del nacimiento. La persona individual, también sujeto de derecho individualmente considerado, que se inicia en el nacimiento hasta la muerte. Recuerden que el cadáver es un objeto de derecho sui generis. Luego tenemos la persona jurídica, pero ojo que dentro de la persona jurídica hay una subclasificación, persona jurídica individual y persona jurídica colectiva, ¿no? En el caso de la persona jurídica colectiva, estamos con una organización de personas, que a su vez puede ser de personas naturales o jurídicas, que se constituye en la búsqueda de un fin valioso, que puede ser lucrativo o no, y que cumple con una formalidad establecida en el ordenamiento jurídico, ¿no?, para su creación, que en el caso del Código Civil es la inscripción en registros públicos, pero hay otras personas jurídicas que nacen por ley, como por ejemplo esta universidad. Y tenemos las organizaciones de personas no inscritas, ¿no?, que se asemejan a la persona jurídica en que se trata de una organización de personas que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso, pero justamente no cumplió con esa formalidad establecida por ley, ¿no?, que en su caso es la inscripción. Y la gran diferencia es que la persona jurídica tiene autonomía patrimonial perfecta, mientras que las organizaciones de personas inscritas, autonomía patrimonial imperfecta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que con la autonomía patrimonial perfecta, cuando hayan deudas, hay que diferenciar las deudas de la persona jurídica de los integrantes. Y es por eso que el artículo 78 del Código Civil me dice de que las deudas de la persona jurídica se pagan con el patrimonio de la persona jurídica y no con el patrimonio de los integrantes y viceversa. ¿Alguien puede leer el artículo 78 del Código Civil? 78. Sí, profesor, me permite. 7-8, ¿verdad? ¿O 6-8? Está escrito 78. Ya, disculpe. Diferencia entre persona jurídica y sus miembros. La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos, ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas. Esto no sucede con las personas no inscritas porque, si bien es cierto, hay una diferenciación entre los sujetos de derecho, por ejemplo, asociación no inscrita, asociados, acá sí hay una suerte de confusión de patrimonios y de no ser suficiente el fondo común de la asociación no inscrita, se puede atacar el patrimonio de los integrantes. Como les había mencionado, existe otro tipo de sujetos de derecho, como la sociedad conyugal y la unión de hecho, por citar un par de casos. El Código Procesal Civil prefiere llamarlos patrimonios autónomos, ¿no? ¿Alguien podría leer el 65 del Código Procesal Civil?
¿Nadie? Profesor, artículo 65 del Código Procesal Civil. Ok. Artículo 65. Existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes. Si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman, siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93. Si se desconociera a uno o más de los integrantes del patrimonio autónomo, se estará a lo dispuesto por el artículo 435. El que comparece como demandado y oculta que el derecho discutido pertenece a un patrimonio autónomo del que forma parte, se le impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4. Bien, entonces, cuesta entender qué cosa es un patrimonio autónomo desde el punto de vista de derecho civil, ¿no? Pongamos el ejemplo de la sociedad conyugal. Creo que esto ya los mencioné. Cuando una pareja se casa, ¿cuántos patrimonios hay? 3. Correcto. ¿Y son cuáles? El de la sociedad, el del esposo y de la esposa. Correcto, ¿no? Porque cuando uno entra, o cuando uno se casa, tiene bienes propios. Y no es que cuando se case los bienes propios se convierten en bienes comunes. Entonces, claro, tenemos el patrimonio del esposo, el patrimonio de la esposa y el patrimonio de la sociedad conyugal. Y lo que dice el Código Procesal Civil que es un patrimonio autónomo, pero cierto, es autónomo respecto del esposo y de la esposa, pero es un patrimonio que pertenece a la sociedad conyugal, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Analicemos algunos artículos de la sociedad conyugal y comencemos con el artículo 292. ¿Quién puede leerlo, por favor? 292. Buenos días, profesor. Artículo 292. La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges. Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere ese artículo, el juez de paz letrado puede limitárselos en todo o parte. La pretensión se tramita como proceso abreviado. Entonces, importante, sociedad conyugal, entonces, es un sujeto de derecho que puede estar representado por cualquiera de los cónyuges, ¿no? Lo que confirma de que se trata de un sujeto de derecho distinto, al cual el Código Procesal Civil llama patrimonio autónomo, está en el 301 del Código Civil. ¿Quién puede leerlo, por favor? 301. Buenos días, profesor. Buenos días. Bienes de la sociedad de gananciales. En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. Correcto, ¿no? Ahora fíjense a qué punto se llega, y esto lo tenemos en el artículo 309, que la responsabilidad extracontractual de un cónyuge, imagínense de que el cónyuge con su automóvil, que es un bien propio, sea esposo o esposa, da igual, atropella a una persona, ¿no? Y tiene que pagar una indemnización, eso lo paga con su patrimonio, y no puede afectar el patrimonio del otro cónyuge ni el de la sociedad, ¿no? Fíjense lo que dice el 309. Profesor, buenos días. Artículo 309. La responsabilidad extracontractual de un cónyuge no perjudica al otro en sus bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le correspondería en caso de liquidación. ¿Qué cosa establece el 311, inciso 1? $311 311, inciso 1. para la clasificación, Inciso perdón, 1.
Para la calificación de los bienes, rigen las reglas siguientes. Inciso 1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Pregunta, ¿esta presunción es absoluta o relativa? ¿Es juris tantum o Juris tantum. Correcto, porque admite prueba en contrario. ¿Qué pasa con las deudas de la sociedad conyugal? Ojo, cuando el patrimonio de la sociedad conyugal no es suficiente. La respuesta la tenemos en el artículo 317 del Código Civil. ¿Alguien puede leerlo? Responsabilidad por deudas de la sociedad. Los bienes y a falta o por insuficiencia de estos, los propios de ambos cónyuges responden a prorrata de las deudas que son a cargo de la sociedad. Entonces, las deudas de la sociedad conyugal se pagan en primer lugar por los bienes sociales y si no, los bienes propios de ambos cónyuges, pero a prorrata. Ahora, les pongo un caso. Una persona tiene un hijo y se casa con otra persona. Esta persona, digamos que es el padre, es demandado por alimentos y el padre no tiene dinero de su patrimonio propio. La respuesta está en el 316, inciso 2. ¿Alguien puede leerlo? Son de cargo de la sociedad los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas. La sociedad de gananciales pagaría, en todo caso, este derecho de alimentos que tiene el beneficiario, pero respecto del cónyuge individualmente considerado. Repito, de otro compromiso. Todas estas reglas también se aplican en la unión de hecho, ¿no? Recordarán que para que se configure la unión de hecho bajo los esquemas legislativos de nuestro Código Civil, tiene que ser voluntariamente realizada entre varón y mujer, libres de impedimento matrimonial y que tengan 2 años continuos. ¿Quién puede leer el 326, por favor? Artículo 326. Uniones de hecho. La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. La posesión constante de Estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedades gananciales. Tratándose de la unión de hecho, que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen respecto de sus miembros derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge. Bien. Ahora, saben que hay una tendencia, obviamente, de que le pretende reconocer derechos a los animales. Tengan mucho cuidado, porque nadie discute que los animales y los vegetales son
bienes jurídicos dignos de protección. El hecho de que no sean sujetos de derecho no significa que no merezcan una protección en la tutela jurídica. Ahora, en nuestro sistema hay una confusión gruesa que se ha elevado a nivel legislativo. Tenemos la ley 27.26.5 del año 2000, ¿no?, que es la ley que protege a los animales domésticos y a los animales mantenidos en cautiverio, que habla textualmente de los derechos de los animales. Hay otra ley del año 2001 que regula el régimen jurídico de canes. Un reglamento en el cual se dice claramente que todo perro tiene derecho a la protección de su vida, integridad física, que incluye salud y alimentación, ¿no? Entonces, de la lectura de estas leyes, uno entendería que se trata de sujetos de derecho, ¿no? O sea, y se podría llegar al absurdo que la mascota de uno lo demande por alimentos, lo cual es del todo inadmisible. Ahora, repito, no es que se sostenga que los animales no deben ser cuidados, pero existen otras categorías jurídicas con las cuales se llega a esa misma finalidad. Un sujeto de derecho tiene capacidad de goce, tiene capacidad de ejercicio, se hace responsable de las acciones que realiza jurídicamente. Solo los sujetos de derecho pueden ser titulares de derechos y de obligaciones. El concepto de bien jurídico es un objeto de protección del derecho. Y dentro de esos bienes jurídicos pueden haber categorías de atención preferente. Un ejemplo que pone Fernández Cesareo en su libro de Noción Jurídica de Persona, de los años 60, si uno ve el cartel "no pisar el césped", no significa que el césped tenga derecho a no ser pisado, sino que justamente el césped debe ser digno de protección. Incluso algunos sostienen de que esto pertenece a un derecho que es el derecho al medio ambiente. Pero de ahí a sostener de que el césped sea sujeto de derecho, distan mucho. Y un poco el temperamento del Tribunal Constitucional, no obstante hay una ley que le reconoce derechos al animal, nos hace entender de que este reconocimiento de derechos es más que nada un reconocimiento simbólico y diría ornamental. En un caso que el Tribunal Constitucional falló en el año 2005, un señor, Alejandro Lobatón, y 5.000 ciudadanos interponen una acción de inconstitucionalidad, respecto de un artículo de la Ley de Tributación Municipal, en la cual establecía que el impuesto de los espectáculos públicos no deportivos se aplicaban obviamente para teatro, conciertos, circos y folclore nacional, pero que no debía aplicarse esto a las corridas de toros. A lo largo del Tribunal Constitucional dijo de que este no era un tema de inconstitucionalidad de la ley, ¿no?, sino un tema de cómo se interpretaba la ley. Pero lo que sí resulta importante es la posición, ¿no? Y justamente dice de que reconoce que la legislación hace referencia a los derechos de los animales, pero que en este momento no toman ninguna posición, ¿no?, al respecto. Si quieren, para que tengan claro esto, que alguien lea, por favor, la diapositiva 11, por favor. Buenos días, profesor. Bien. El ser humano también debe actuar en armonía y en convivencia pacífica con los demás seres vivos que lo rodean, en la medida que debe asumir una actuación responsable frente a ellos, especialmente frente a los animales. Esta es una exigencia de la ética del respeto por la vida que impone la necesidad de entender la vida en un sentido más amplio y no restringido, responsabilidad que obliga al hombre. De ahí que se señale que el hombre es moral cuando considera sagrada la vida como tal, es decir, no solo la vida del hombre, sino también la de los demás seres vivos. Desde la perspectiva... ¿Continúo? Por favor. Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, disciplina que nutre también a las instituciones constitucionales,
Se debe dar cuenta que la discusión doctrinal existente respecto al reconocimiento de los derechos de los animales. Ello porque, como hemos señalado anteriormente, nuestra legislación hace referencia a los derechos sobre los animales. Quienes se adhieren a la ética especista y niegan que los animales tengan derechos, sostienen la superioridad de la especie humana frente a frente a las demás especies, llegando a afirmar que no existen fundamentos para extender más protección moral que las que disfrutan actualmente. En una posición más radical, se ha afirmado que es un error retórico e intelectual llevar la preocupación por los animales hasta ese extremo. Por su parte, hay quienes, a partir de una concepción humanista e igualitaria, estiman que muchos animales son sensibles al dolor y a las emociones, y por lo tanto, los individuos que no son personas, incluidos tanto aquellos que son humanos como aquellos que no lo son, tienen derechos morales. En esta parte, en esta sentencia, como les digo, que data del 2005, el Tribunal Constitucional no asume particular posición y solamente enuncia las dos corrientes, ¿no? Y donde sí asume una posición es un caso curioso, un caso anterior, ¿no? Pero obviamente tenemos que reconstruir lo que quiere, lo que interpreta el Tribunal Constitucional, ¿no? Este es un caso, ¿cómo calificarlo? Insólito, en el cual era un justiciable en Tumbes, que al parecer no tenía una buena relación con el presidente de la Corte Superior de Tumbes, y lleva al juzgado, y creo que era, ya no me acuerdo si era un abogado, un justiciable, una jaula dentro de la cual había una rata, y le pone un cartelito que dice rata presidente. Ese es el caso. El presidente de la Corte Superior, se indigna, se lleva a la jaula con la rata adentro y la retiene. Y el justiciable interpone una demanda, ojo, de habeas corpus de su mascota. ¿Ya? Velando por la vida e integridad de la misma. Y acá lo que dice el colegiado, ¿no? Este petitorio es un despropósito jurídico, ¿no? Pero de todas maneras tiene que pronunciarse al respecto. Pero fíjense, no obstante, formalmente se le reconoce, legalmente se le reconoce derechos a los animales, si uno tendría que ser coherente con este dispositivo legal, sí debería de haber reconocido o amparada este habeas corpus, ¿no? Pero queda claro que al calificar ello de un despropósito jurídico por el Tribunal Constitucional, llegamos a la conclusión de que el reconocimiento legislativo de los derechos de los animales es retórico o en todo caso simbólico. Repito, y no es que los animales no merezcan tutela. Un caso del año 2008 que salió en un diario de circulación nacional era el caso de un chimpancé, ¿no? Este chimpancé austríaco, hasta donde recuerdo, se llamaba Iasi. Creo que valdría la pena que alguien leyese la noticia. ¿Quién podría hacerlo? ¿Nadie? Doctor. Roberto. Pueden turnarse porque como es largo, lee un párrafo, otro lee el siguiente. A ver, por favor. ¿Nadie? Ya, listo. Piden estatus de persona para Giles. ¿Sí se me escucha? No te escucho. Sí.
Giles es un chimpancé de 26 años, sabe pintar, se reconoce frente a un espejo, juega a las escondidas, le encanta ver televisión y reparte besitos a quien lo visita. Sin embargo, este mono con comportamiento humano podría terminar como conejillo de Indias en un laboratorio o en la pista de un circo, porque el refugio en que vive está en bancarrota. Giles, al igual que las jaulas y los muebles, es considerado un activo, cualquiera que podría ser vendido al mejor postor. ¿Alguien más podría continuar? Sí, profesor, permítame. ¿Cómo garantizarle un futuro sin sobresaltos a este chimpancé casi humano, cuyas cuentas mensuales de manutención, techo y atención veterinaria se elevan a unos 5.000 euros al mes? Integrantes de la Asociación para los Derechos de los Animales de Austria han movido cielo y tierra para recolectar fondos que garanticen la supervivencia de Giles, pero se han topado con un obstáculo en la ley austriaca. Giles no puede recibir donaciones porque no es considerado persona. Por la misma razón, tampoco puede tener un representante legal que vele por sus intereses, explica a El Comercio Paula Steve, una inglesa que cuidó a Giles durante años y que está decidida a convertirse en su tutora oficial. Sin el estatuto de persona y sin representante legal, Giles está condenado a ser considerado una cosa. Como tal, no está protegido por ninguna norma. La legislación solo vela por los intereses de su propietario, como sucede con todas las especies animales, protegidas únicamente en nombre de un individuo o la sociedad en general. Giles puede ser rematado como activo de una empresa en quiebra y puede terminar disculpe. Profesor, la otra parte no se nota. Está en la siguiente diapositiva. Sí, pero esa parte está omitida. En la siguiente diapositiva no, en la diapositiva 15 está completa. Ah, ya, disculpe. En las manos, sí, en las manos que le condenen a un circo o a un laboratorio. En los ojos de la ley, él no es más que un tomate o una papa, explica Steve. Por eso, en febrero de 2007, la BGT decidió iniciar un proceso legal sin precedentes por el que pedían el estatuto de persona para Giles y la posibilidad de que se le asignara un representante legal. 4 expertos en antropología, biología y derecho sustentaron el caso. Alegaron que, según la ley austriaca, todos los miembros del género Homo son personas y que los chimpancés pertenecen a este grupo por compartir el 99.4% de los genes humanos. Además, invocaron otro argumento. En biología, se considera persona a todo aquel que posee una teoría mental, lo que sucede con los chimpancés y en particular con Giles, que se reconoce ante un espejo, es capaz de entender y manejar utensilios, jugar, ver televisión y dibujar. Es más, distingue lo que le conviene de lo que lo perjudica, sabe disimular sus intenciones y expresar sentimientos reales o fingidos. Tras recorrer todas las instancias judiciales austriacas sin éxito, hace 2 semanas la BGT y Paula Steve decidieron llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta corte es la máxima autoridad judicial para los derechos humanos de los 47 estados que integran el Consejo de Europa. En sus manos ha quedado la suerte de Giles, que por segunda vez en su vida va a peligrar su integridad. La primera vez ocurrió hace 26 años, cuando fue arrancado de los brazos de su madre en la selva de Sierra Leona y embarcado hacia Europa. Entonces, su buena fortuna y la intervención de activistas de la BGT lo salvaron de jeringas cargadas con HIV y hepatitis que lo esperaban en un laboratorio de Viena. En 1999, Nueva Zelanda concedió derechos especiales a los gorilas, chimpancés,
bonobos y orangutanes como homínidos no humanos, para protegerlos de maltrato y la extinción. Bien, ¿quién identifica cuál es el problema acá? No les he hecho leer por gusto este caso. ¿Nadie? ¿Cuál es el problema? Nuestro sistema jurídico está hecho exclusivamente para humanos, no para animales. A ver, ¿qué es lo que pide la señora Steve y el DGT, que es esta ONG? Se confundiría que el concepto de sujeto de derecho es aplicable solamente a las personas. A ver, están siendo muy técnicos. Todavía quiero... Fíjense lo importante que es el método de resolución de casos. Acá hay un problema. El problema fáctico, ¿cuál es? Que está pidiendo el estatuto de persona para el gorila, para el chimpancé. Claro, no tenemos claro lo que es un problema fáctico y el planteamiento jurídico. Todavía no estoy contando el planteamiento jurídico. A ver, una pareja interpone un divorcio porque hay una situación previa, problemas, adulterio, lo que sea, y que hace que ellos pidan el divorcio. Yo pido una indemnización porque estaba caminando por la calle y me atropellé el carro. Ese es el relato histórico, el problema fáctico. ¿Ya? Entonces, antes del razonamiento jurídico, tenemos que entender claramente cuál es la reconstrucción fáctica. Por eso les he hecho leer esta noticia. ¿Cuál es el problema, Carlos? Que el albergue donde estaba quebró y peligra su integridad física. Ya, el zoológico donde estaba quebró y pueden someterlo a experimentación. ¿No? Entonces, ese es el problema fáctico. ¿Y cuál es la salida jurídica que se propone acá para este problema? Que se le reconozca como persona y que se le nombre un representante. Ahora, pregunto, ¿hay otra salida más práctica o no? Sí, que sería que esa misma asociación que está pidiendo todo ello, ellos mismos los puedan albergar, ¿no? Al chimpancé. ¿Y cómo lo van a albergar? ¿Qué acto jurídico tendría que hacer primero? Se podría comprar o adoptar, o si no, darle la categoría de objeto jurídico. Porque es un bien, señores, es un bien, es un animal. Uno compra animales, uno compra mascotas. Entonces, todo este problema que merecía solución, se resolvió de una manera mucho más práctica. Entonces, comprarlo, y tutelarlo. Entonces, fíjense por todo este engorroso camino que pasa esta ONG, ¿no? De pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaren persona. Entonces, fíjense el despropósito, ¿no? Seguramente, como tantas ONGs, lo que quiere buscar es financiamiento y hace toda esta estrategia mediática que pudo haber sido resuelta de una manera mucho más práctica. Ok, el zoológico está en quiebra, ok, se propone la compra del animal. Listo. Entonces, dense cuenta que en algunos casos lo innecesario, ¿no? Y demagógico, que en este caso, o demagógica, que es la postura y la estrategia que utilizan. Y se llega a obtener el mismo resultado. Estaba buscando en Google, pero tenía conocimiento que obviamente la Corte Interamericana, la Corte Europea denegó la pretensión, y la verdad no sé qué habrá pasado con este chimpancé. Pero se hubiera economizado tiempo, ¿no? Y una serie de cosas si se hacía este mecanismo mucho más práctico, comprar al animal para cuidar. Una pregunta que ya será retórica, porque entiendo que ustedes la saben: ¿sujeto de derecho y persona son lo mismo? ¿Alguien? No. 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 ¿Por qué? Hay una relación género-especie, que toda persona es sujeto de derecho, pero no viceversa. Correcto.
Enrique Barti, en algún texto, hace una clasificación de nuevos sujetos de derecho. Entonces, esta clasificación la tenemos en la diapositiva 17 y habla de células, ¿no? Sean somáticas, estaminales, células sexuales, los cigotes, los clones, las quimeras, los híbridos, los embriones, los soliturios y los nudos. Pero acá primero debemos tener una construcción teórica sólida, y es esta. ¿Cuándo comienza la vida? Primera pregunta. ¿Cuándo comienza la tutela jurídica de la vida? Porque hay algunos que distinguen eso. Acá existen varias teorías. La primera teoría entiende que la vida y la tutela jurídica de la vida comienza con la concepción, que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Ahora, mucho cuidado, porque sabemos de que el óvulo y el espermatozoide son dos células que pasan por un reconocimiento genético y llegan a fusionarse en una sola célula que sería el cigoto. Ese periodo, que dura entre 6 a 12 horas, se le llama fusión nuclear. Hay otros, ojo que el punto 1 lo tenemos en el Código Civil, artículo 1, que lo hemos leído no pocas veces. El punto 2 en la legislación alemana, en técnicas de reproducción asistida, fusión nuclear. Y otros incluso van más allá y van al 14º día de vida. Y el razonamiento es este. En el 14º día de vida aparecen el tubo neural y los sentidos. Entonces, si yo considero clínicamente muerto o muerta a una persona con la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral, debo de considerarla viva cuando comience esa actividad cerebral. Y es por eso que en Europa, en Estados Unidos, predominantemente en Europa y en Estados Unidos, se habla del concepto de preembrión. O sea, del 0 al 13º día es preembrión. El 14º día sí se convierte en embrión. Y esto también tiene que ver en el sentido de que, ¿qué cosa entendemos por vida? ¿Entendemos por vida un proceso? ¿Entendemos por vida la individualidad genética? ¿Entendemos por vida la actividad cerebral? Son diversas posturas. Y cada legislación tiene el resultado de su propia realidad y se establecen determinadas coordenadas. La coordenada que está establecido en el sistema nacional es que la vida humana comienza con la concepción. Y desde mi punto de vista es el primer momento, ¿no? Porque se entiende que la vida resulta ser un proceso y la tutela jurídica de la vida va acorde con ella. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo de célula, no podemos calificarla de sujeto de derecho. Volvemos al escenario de bien jurídico tutelado. Si no, llegaríamos al absurdo de decir que somos tantos sujetos de derecho como células tenemos. El cigoto, evidentemente, por más especial que sea, si es un sujeto de derecho, el clon, si bien es cierto, está penalizada la práctica de clonación, incluso en nuestro país, si ya este clon existe, ¿no? Y estamos hablando de un óvulo fecundado, al cual, por ejemplo, se le trajo el núcleo y se le pone el ADN de una persona determinada, y va a salir exactamente igual a esta, no deja de ser sujeto de derecho. La quimera se dice de que es una mezcla de distintos gametos, ¿no? Y surge este sujeto de derecho, pero desde el momento de la concepción lo es. Con el híbrido el tema queda más complejo porque es una mezcla de células sexuales animales y de seres humanos. Y ahí sí pongo un signo de interrogación y habría que ver en ese ser qué tan animal es o qué tan humano es. El embrión extracorpóreo también es sujeto de derecho, ¿no? Porque no se hace distingo si la vida está dentro del cuerpo de la mujer o fuera del cuerpo de la mujer. Y el oriturus y el moriturus son los embriones que no son viables, que van a morir, ¿no? Pero mientras estén con vida, no dejan de ser sujetos de derecho. Es más, algunos
Dentro de esta clasificación se dice que el concepturus, el cadáver y la humanidad son sujetos de derecho. Momento. El concepturus, si es que ya han leído sobre esto, vamos a desarrollarlo, es una ficción legal, es un acto de atribución patrimonial a una persona que todavía ni siquiera existe, ¿no? Concepturus viene del latín, el que va a ser concebido. El cadáver es un objeto de derecho sui generis, ¿no? Sui generis porque justamente son los restos de una persona que existió. Cuando se habla de la humanidad, ¿no? Acá recuerdo mucho una conversación que tuve con Fernández Cesaredo. Desde mi punto de vista, la humanidad tampoco es sujeto de derecho, porque dígame quién representa a la humanidad, cómo ejercita sus derechos, cómo cumple sus obligaciones. Fernández me decía, sí, pero dicen Antártida, patrimonio de la humanidad. Cierto, pero lo que se está diciendo que la Antártida es patrimonio de todos, pero de nadie individualmente considerado. También estamos frente a una expresión metafórica. Repito, no digo, en el caso del cadáver y de la humanidad, por el hecho de no ser sujetos de derecho, no sean bienes jurídicos tutelados, ¿no? El cadáver es un bien jurídico tutelado, objeto de derecho sui generis, y la humanidad no deja de ser una expresión metafórica, correcto, pero que justamente en cuyo beneficio se realizan una serie de actividades y de medidas con trascendencia social y jurídica, ¿no? Cuidar el medio ambiente, entre otras situaciones. Entonces, no confundamos sujeto de derecho con bien jurídico tutelado. Y a propósito del cadáver, ¿no? Se presentó un caso sumamente penoso allá en el 2005, en el cual un paciente del Hospital 2 de Mayo había fallecido, pero tenían una deuda por pagar los parientes de 2.000 soles. Y la parte administrativa decidió retener el cadáver hasta que paguen. La familia interpuso un habeas corpus del cadáver. Y creo que es interesante leer estos pasajes del Tribunal Constitucional, que son 3 párrafos. Nos vamos a la diapositiva 19. Si alguien puede leer el segundo párrafo. Sucede que la vida... ¿Alguien, por favor? Profesor, buenos días. Sucede que la vida es la condición necesaria para que pueda titularizarse un derecho fundamental y entre ellos la libertad locomotora. Por tanto, no pudiendo los difuntos ser titulares de derechos fundamentales, no podrían resultar lesionados de los mismos. ¿Alguien puede leer la siguiente diapositiva? Este tribunal ha ponderado también una dramática solicitud de tutela de los derechos constitucionales de los familiares del occiso, derechos cuyo ejercicio pudo ser conculcado con el impedimento de velar y enterrar el cuerpo de su pariente por determinados funcionarios del Hospital 2 de Mayo. El Tribunal Constitucional considera que los demandados, al no entregar el cuerpo de don Francisco Javier Francia Sánchez a sus familiares, impidieron que se le brinde sepultura digna, constituyendo por ello la retención de su cadáver un ilegítimo impedimento del ejercicio de la libertad de culto. Entonces, ¿qué cosa es lo que dicen acá? No se trata de un derecho del cadáver, evidentemente, porque se trata de un objeto de derecho sui generis. Entonces, ¿qué es lo que se ha lesionado acá? Se ha lesionado una situación jurídica, un derecho de los parientes, que es el de la libertad de culto. Repito, no estamos frente a un sujeto de derecho, sino a un bien jurídico tutelado. Debemos distinguir claramente la categoría de sujeto de derecho de la de objeto de derecho, ¿no? El objeto de derecho es todo bien material o inmaterial sobre el cual recae el poder jurídico de los sujetos de derecho. Cualquier bien. Así, etcétera, los bienes inmateriales, las obras del ingenio y las invenciones industriales. Recordarán que
no hay que confundir el concepto de objeto de derecho con objeto de derecho subjetivo. El objeto del derecho subjetivo es una categoría amplia que puede abarcar, evidentemente, los bienes, las formas de conducta y también determinado tipo de comportamientos, como veremos en su momento, y los modos de ser de la persona, y en el caso concreto de los derechos existenciales. Un poco para que se vayan adentrando en lo que es el objeto del contrato, que el contrato es un tipo de acto jurídico, el objeto del contrato es la prestación, perdón, la obligación, que es la relación jurídica obligatoria. La obligación, a su vez, tiene un contenido que es la prestación, que es la conducta debida, y la prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. De dar, se da con la entrega de un bien, la de hacer con un servicio, y la de no hacer con una abstención. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos claros? Bien. Ahora vamos al concebido. Desde el antiguo derecho romano se hacía una distinción entre una categoría genérica que era el nasciturus, que significa el que ha de nacer, y dentro de esta categoría estaba el conceptus, el concebido, y el concepturus, ojo, el que habrá de ser concebido. El concebido es un sujeto de derecho privilegiado que, como se dijo, se inicia desde la concepción hasta antes del nacimiento, porque cuando nace ya es otro sujeto de derecho que sería la persona natural. Ojo, el concepturus no es más que una ficción legal que constituye un acto de atribución patrimonial en favor de un futuro sujeto de derecho. Me explico. Imagínense que un señor en su testamento establece que va a dejar una casa a su nieto, al hijo de su hija. Pero esta hija ni está casada ni está encinta. Acá, si se dan cuenta, no es que exista un beneficiario. Lo que existe, ¿qué cosa es? Ese acto de atribución patrimonial que hace el abuelo para este futuro sujeto de derecho. Situación que está regulada en ordenamientos como el italiano y el alemán y no está regulado en su ordenamiento jurídico. Pregunto, si una persona quiere realizar esa liberalidad y va al notario, acá en Perú, ¿sería válido hacer un acto de atribución patrimonial en favor de un concepturus, de un futuro sujeto de derecho? Sí, no, porque alguien, nadie. Es el momento que deben de pensar. ¿Nada? Profesor, En teoría, sí sería posible, pero tendría que ser bajo la condición de que nazca. sí, pero también hay un fundamento que ya lo hemos visto en algún momento, que es el artículo 2, inciso 24, parágrafo A, la regla de la libertad. Todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Queda claro que, por ejemplo, en estos ordenamientos, Alemania, Italia, España incluso, se establece un plazo, ¿no? Si en 30 años no hay ningún nieto, para el caso concreto, obviamente ese bien regresa a la masa patrimonial del que hizo la liberalidad, ¿no? Si falleció, evidentemente pasará a la masa hereditaria. Y es por eso de que si este acto de atribución patrimonial se hace en nuestro país, ¿no?, sería recomendable establecer claramente un plazo. ¿Bien? Entonces, hay una diferencia fundamental, y es por eso que el conceptus no puede ser considerado sujeto de derecho. El conceptus es un ser ontológica y jurídicamente, mientras que el concepturus simple y llanamente es una ficción legal. En el antiguo derecho romano
se le consideraba al concebido como aquel que estaba en el útero, qui in utero est. No era entendido como sujetos de derecho, pero había una atribución de ciertos derechos, ¿no? Cuando estudien romano, verán de que habían unas disposiciones que si la madre era esclava, pero en algún momento llegó a gozar de libertad, en algún momento de su gestación gozó de libertad, el hijo sería libre. Así como que si era libre, pero después fue esclava, pero todo esto en un momento en el cual ella estaba encinta, el hijo que nacería sería libre. Ya hemos hablado de las distintas teorías que hay sobre tutela del inicio de la vida, ¿no? La concepción, la fusión nuclear y el 14º día de vida. Entonces, acá, al menos para la posición que se defiende en esta cátedra, seguimos lo establecido por el Código Civil peruano y la tutela jurídica de la vida se da con la unión del óvulo con el espermatozoide. Y acá una diferencia con Fernández Cesareo, porque Fernández Cesareo entiende que la tutela jurídica comienza con la fusión nuclear. Bien, ahora vamos a las teorías que definen la naturaleza jurídica del concepto. La primera es la teoría de la portio mulieris, ¿no? El concebido es parte de la mujer. Esta teoría de la portio mulieris es una teoría que hunde sus raíces en el antiguo derecho romano, en el cual simple y llanamente se entiende el concebido como parte de la mujer, y al ser parte de la mujer, ella es autónoma de decidir si continúa o no continúa con su embarazo. Esta teoría de alguna manera cobra vigor en ordenamientos como el common law norteamericano, bueno, y en otros también, queda claro, cuando se habla del derecho de autodeterminación de la mujer. Ya vamos a ver en su momento, en Estados Unidos hay un conocido caso del 73, resuelto por la Corte Suprema, el caso Roe y Wade, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que dentro de los 3 primeros meses la mujer tiene decisión, autodeterminación de decidir, autodeterminación respecto de decidir si continúa o no continúa con su embarazo. No importa la oposición del esposo, no importa la oposición de los padres que estén en orden. Y desde mi punto de vista, este no es solo un tema de autodeterminación, también está determinando sobre la vida de un ser en formación. Luego vamos a la teoría de la ficción, que también se inicia en el derecho romano y contiene una fórmula que ya es conocida por todos ustedes. Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece a condición de que nazca vivo. Y acá, esta definición, si nos damos cuenta, y posición que seguía el Código Civil 36, es una definición un tanto elíptica porque en verdad no define el concebido. Fíjense, al que está por nacer, que es el concebido, se le considera nacido. Ya, se le considera persona. ¿Pero a condición de qué? A condición de que nazca vivo. Pero si nace vivo, ya es persona. ¿Qué cosa es antes? No, hay que esperar de que nazca también. Evidentemente esta teoría, con el transcurso del tiempo, que fue la teoría que replicó el Código Civil francés y fue replicada por los demás códigos que lo han seguido, genera un desarrollo que es el siguiente, ¿no? Que esta ficción solamente se aplicaría respecto a los derechos patrimoniales del concebido, pero no respecto de los no patrimoniales, ¿no? Sería absurdo esperar que el concebido nazca con vida para ver si se le supera o no el derecho a la vida. La teoría de la personalidad, esta es una teoría que propuso Dalmacio Vélez Arfield en el Código Civil argentino derogado, pero que a su vez copió o siguió, como querramos decirle, el esbozo de Teixeira de Freitas, ¿no?, del brasileño, y consideraba al concebido como persona. Claro, me dirán ustedes, ¿qué error conceptual considerar al concebido como persona? Pero ojo, el Código Civil argentino data de 1809. Y lo que redactó Vélez Arfield en esa época, o en ese momento, para esa época, fue revolucionario, ¿no? Toda esta familia que decía que el concebido era una ficción, dice no, el concebido es
un sujeto digno de tutela. Entonces, si bien no se utilizó la mejor herramienta jurídica vista a los ojos de hoy en día, en su momento la posición de Bellestar, que repito, siguió muy de cerca a la de Teixeira de Freitas en su esbozo, dice a toda esta familia de códigos: el concebido no es ficción, el concebido es un sujeto de derecho. Téngase en cuenta de que en esa época el concepto sujeto de derecho y persona eran entendidos como sinónimos. Obviamente esta opción legislativa fue criticada por los mismos argentinos, uno de ellos Orgaz, y hacía ver un error del Código Civil argentino de esa época, en el cual se decía que concebido si era una persona, la atribución de derechos patrimoniales estaba sometida a una condición resolutoria, ahí sí lo dice de manera expresa, pero si el concebido nace muerto, sería considerado como si nunca hubiera existido. Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué clase de persona es esta que si nace nunca fue considerada con vida? No obstante sus imperfecciones, la teoría de la personalidad implica un salto de calidad respecto de la definición de la naturaleza jurídica del concebido. Y luego tenemos la teoría de la subjetividad jurídica, que está en el Código Civil peruano, siguiendo a un sector importante de la doctrina italiana. ¿Alguien, por favor, podría leerme el artículo 1 del Código Civil peruano? ¿Nadie? Artículo 1. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. El concebido, entonces, primero es considerado un sujeto de derecho privilegiado. ¿Por qué? Porque lo es solo para aquello que le favorece. Ya desarrollaremos esto. Siguientes características. Si bien surge de la concepción, es un sujeto genérico, después es un sujeto, un ser genéticamente diferenciado. Déjenme ajustar esto, por favor, un rato. Ya, entonces, si bien inicia en la concepción, es un ser genéticamente diferenciado. Pero si bien es genéticamente diferenciado, es dependiente de la madre para su subsistencia y tiene derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Ya hemos dicho que los derechos patrimoniales están sometidos a una condición suspensiva. Vamos a volver a eso también. Pregunto, ¿bajo qué condición están sometidos los derechos extrapatrimoniales? Bajo ninguna, profesor. Correcto. ¿Qué argumentos aplicados? Al contrario. Correcto. Tercero excluido. Porque la atribución de derechos patrimoniales solo está para una categoría, justamente los derechos patrimoniales, y no para los extrapatrimoniales. Es curioso porque el artículo 1 del Código Civil peruano es paradójicamente el más completo y revolucionario en su fondo, pero contradictorio en su forma. Y la primera cuestión es cómo comienza el artículo, ¿no? La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Y realmente debió haber comenzado con la vida humana comienza con la concepción. Porque si me dices que la persona humana es sujeto de derecho de nacimiento, se está refiriendo a la persona natural. Se hace referencia solo a los patrimoniales, a los derechos patrimoniales y no a los extrapatrimoniales, pero sabemos que por interpretación al contrario, entendemos que los extrapatrimoniales no están sometidos a ninguna condición, y de la redacción, ojo, del artículo más la interpretación sistemática, como vamos a refrendar ahora, se entiende que la atribución de derechos patrimoniales está sometida a una condición suspensiva de que nazca con. Y la capacidad jurídica del concebido es independiente de que nazca vivo o no. Ya les había mencionado
demanda necesaria o en la exposición de motivos dice que se trata de una una condición resolutoria. Pero habíamos hecho una interpretación sistemática, pero acá viene mi pregunta. ¿Quién me define lo que es una condición? Están llevando otro jurídico, entonces alguno puede darme esa definición. ¿Nada? Sí, profesor. La condición es un evento futuro e incierto que tiene influencia en cuanto a las consecuencias que corresponden al acto jurídico en el cual la condición se ha insertado. Correcto, ¿no? Acontecimiento futuro e incierto del cual van a depender los efectos jurídicos del acto. ¿Y cuál es la diferencia entre la condición suspensiva y la resolutoria? ¿Quién me dice? Ya están en grado de hacerlo. En el caso... Sí, Teronis. Ya, gracias. La suspensiva tiene que esperar a que se cumpla la condición, en cambio la resolutoria ya puede surtir efectos, pero si es que la condición se vulnera, deja de surtirlos. Correcto. O si se cumple, en este último supuesto, se confirman los derechos, ¿no? Porque los efectos que se producen en la resolutoria son efectos provisionales, ¿no? Que si se cumple la condición, se convierten en definitivos. En ese estadio se llama, esa situación, antes de que se verifique la condición sea suspensiva o resolutoria, se llama estado dependiente. Bien, frente a aquellos que todavía insisten que la atribución de derechos patrimoniales de concebido está sometida a una condición resolutoria, hay que hacerles leer los artículos siguientes. ¿Quién puede leer el artículo 805, inciso 1? ¿Alguien? Yo, 800, sí, gracias. caducidad del testamento. El testamento caduca en cuanto a la institución de heredero. Inciso primero, el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento y que viva, o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazcan vivos. Entonces, la caducidad del testamento, en el caso que haya un heredero concebido, está sometida a una condición suspensiva o resolutoria. Ojo que ya vimos esto, ¿ah? Suspensivo. Correcto. Porque si nace vivo, caduca. Si no nace vivo, mantiene sus efectos. Vayamos al artículo 856. ¿Quién puede leerlo? Artículo 856. La partición que comprende los derechos de un heredero concebido será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo, la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. Ojo, será suspendida hasta el nacimiento. Ahora me dirán, pero este derecho de alimentos, pregunta, ¿ese derecho de alimentos al cual se refiere esta segunda parte del 856? ¿Es un derecho de alimentos de quién? ¿Del concebido o de la madre? De la madre. Prácticamente, por supuesto, ¿no? La mujer no es un envase, ¿no? Evidentemente, el derecho de alimentos corresponde a la madre y esto favorecerá también al concebido, pero el titular del derecho a alimentos acá es la madre. Entonces no cabe discutir, porque es toda una discusión doctrinaria si el derecho de alimentos es un derecho patrimonial, si estaría sometido a condición suspensiva o resolutoria. Esta discusión, al menos para este tema, no tiene sentido porque es el derecho de alimentos de la madre, no del concebido. Y también veamos el artículo 598. ¿Quién puede leer? Artículo 598. A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, los bienes que han de corresponder al que está por nacer serán encargados a un curador si el padre muere, estando la madre destituida de la patria potestad. Esta curatela... Esta curatela incumbe a la persona designada por el padre para la tutela del hijo o la curatela de sus bienes, y en su efecto a la persona nombrada por el juez. Nota que la madre hubiera sido declarada incapaz, caso en el que su curador lo será también de los bienes del concebido.
Entonces, fíjense cómo comienza, ¿no? Los bienes que han de corresponder al concebido. Entonces, todos estos artículos nos hacen entender que estamos bajo una condición suspensiva. ¿El concebido puede contraer obligaciones? ¿Qué creen? ¿Alguien? Sí, a través de sus representantes, pero dependiendo de si lo favorece o no. Correcto. Porque sabemos que en toda relación jurídica hay derechos y obligaciones. Y esto nos damos cuenta con un caso básico. Si el concebido recibe en herencia un inmueble valorizado en 100.000, pero tiene que pagar el impuesto predial, por ejemplo, de este inmueble, los arbitrios, y digamos que eso equivale a 1.000, no se puede hacer una interpretación sesgada y decir, no, como existe la obligación de 1.000, no puede aceptar eso, porque si resta 100.000 menos 1.000 te da 99.000, y recibir 99.000 en el patrimonio, obviamente es una situación favorable. Queda claro que no podría asumir solamente obligación. ¿Qué me lea, por favor, el artículo 173 del Código Civil? 173. ¿Alguien? Los actos conservatorios. Pendiente la condición suspensiva, el adquirente puede realizar actos conservatorios. Adquirente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente esta, pero la otra parte puede realizar actos conservatorios. El deudor puede repetir lo que hubiese pagado antes del cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria. Esto ya lo vimos en el curso de derecho jurídico. Piénsese en el caso de que el titular del bien inmueble, una casa, es el concebido. Pero esa casa se encuentra invadida por un ocupante precario. Entonces, ¿acaso el concebido, obviamente representado por el padre, por los padres, no podría iniciar las acciones judiciales pertinentes para lanzar a esa persona? La respuesta es sí, ¿no? Ese sería un acto de mantenimiento, de administración, ¿no? Actos conservatorios, como se dice, y llegado el caso, si no se cumple la condición, todo lo pagado podría solicitarse la devolución. Perdón, dicho de manera correcta, se podría solicitar la devolución de todo lo pagado. Bien, entonces, ¿pero qué cosa es esto de efectos favorables? ¿Qué cosa debe entender el concebido sujeto de derecho para todo lo que le favorece? Sí, ya tenemos claro que no puede ser considerado sujeto de derecho para su obligación. Pero vayamos a un tema de la relación paterno-filial. ¿Cuál es la presunción que existe respecto de la filiación matrimonial? ¿Alguien la tiene presente? Matrimonial. ¿Quién puede leer el artículo 360? Artículo 360. No, perdón. El 361. 361. Yo, doctor. Artículo. Presunción de paternidad. El hijo o hija nacido o nacida durante el matrimonio dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare lo contrario. No deja de ser una presunción, ¿no? Ahora, es una presunción relativa porque dice solo que la madre declare lo contrario. Entonces, imaginémonos un caso de una pareja casada, nace un niño y el niño pues sale idéntico al lechero, por decir de alguna manera. Y el padre no contesta la paternidad y la madre dice nada tampoco. Entonces, se presume que el señor es padre de... Está claro que el señor puede
contestar la paternidad, ¿no? Y las causales de contestación de paternidad las tenemos en el artículo 363, ¿no? Primera, cuando el hijo nace antes de cumplir los 180 días, y dice esa declaración de matrimonio, cuando sea manifiestamente imposible la cohabitación, cuando esté separado judicialmente, cuando adolezca de impotencia absoluta, y cuando lo demuestra a través de un ADN. Pero fíjense lo que dice el artículo 365. ¿Quién puede leer el artículo 365? Artículo 365. No se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. Entonces, ¿cuándo recién ese padre, ese esposo, perdón, podría contestar la paternidad? Cuando nazca el niño. Ahora, hay la filiación matrimonial y hay la extramatrimonial. Recordarán los casos que vimos en su momento, de la Vedera y Reportero, del caso de Toledo, ¿no? Ambos eran casos de filiación extramatrimonial. Y ahí rigen otro tipo de reglas, ¿no? Recordarán el artículo 402, ¿no? Que establecía en qué casos cabe declarar la filiación extramatrimonial, ¿no? Para refrescarles la memoria, ¿no? Escrito indubitable del padre, viviendo en concubinato, posesión constante de Estado, violación, rapto, retención violenta, seducción, compromete el matrimonio y también ADN. Pero fíjense lo que dice el 405. ¿Qué fue el 405? Yo, doctor. Inicio de la acción antes del nacimiento. La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo. O sea, ¿es contradictorio o no? Porque en el caso de la filiación matrimonial, el padre no puede contestar la paternidad hasta que nazca. Pero en la filiación extramatrimonial, ¿no? La madre puede demandar la filiación extramatrimonial incluso cuando esté concebido el hijo. ¿Hay o no hay contradicción o tiene una explicación esta disparidad de tratamiento? No existe contradicción porque está el interés superior del hijo. Porque si el concebido nace sin un padre, no sería beneficioso para él. Correcto, un argumento de interés superior del menor. Pero justamente acá se aplica lo que acabamos de mencionar, los efectos favorables. Primera pregunta. ¿La contestación de la paternidad favorece o no favorece al concebido? Desfavorece porque se quiere negar la paternidad. Mientras que la declaración de filiación extramatrimonial favorece o desfavorece. Lo favorece al otorgarse un padre. Correcto, ¿no? Y fíjense que acá no hay la respuesta única. Entonces, como sabemos, hay argumentaciones y las argumentaciones pueden tratarse en distintos criterios, ¿no? Alguien inteligentemente dijo interés superior del menor, correcto. Pero también se puede explicar esto por la idea de efectos favorables. Bien. Ahora vamos al artículo 1457 del Código Civil. 1457. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Por el contrario, a favor de tercero, el prominente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio de tercera persona. El estipulante debe tener interés propio en la celebración del contrato. Esto es más un ejercicio académico que un caso que se presenta en la vida real, pero de todas maneras nos sirve. ¿Se puede realizar un contrato en favor de un concebido? Sí. ¿Por qué? Argumento. A fortiori. Correcto. Si se puede realizar un contrato en favor de tercera persona, con mayor razón se puede
y no de heredad fortiori, sino también el sistemático, porque al decir que es un sujeto de derecho privilegiado tengo que remitirme al artículo 1. La representación del concebido. Obviamente el concebido está representado por sus padres, y en el caso de que no tenga padre y la madre esté suspendida de la patria potestad, tendrá un tutor. En el antiguo derecho romano se hablaba del curator ventris, ¿no? del cuidador del vientre. El concebido cesa cuando éste no nace o cuando nace vivo, en cuyo caso ya estamos frente a otro sujeto de derecho que sería la persona natural. Bien. Vale la pena detenernos un momento en un artículo que ha sido derogado. ¿Quién puede leer el artículo 392? Por favor. Y seguramente alguno de ustedes lo tendrá. Es más, está en la diapositiva 15. Cuando el padre o la madre hiciera reconocimiento separadamente, no puede revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Toda indicación al respecto se tiene por no puesta. Este artículo no rige respecto al padre que reconoce al hijo simplemente concebido. Este artículo en verdad se deroga por el primer párrafo, que ahorita no es el momento de pronunciarnos respecto de esto, porque ya lo analizaremos cuando veamos el derecho al nombre, para los que lleguen al menos. Pero no tuvo por qué derogarse esta segunda parte de que se contempla la situación del reconocimiento del hijo concebido. Ahora me dirán, si se ha derogado esta situación del reconocimiento del hijo simplemente concebido, ojo, si hablamos de reconocimiento, estamos hablando de la afiliación extramatrimonial, ¿eso significa que ya no se puede hacer? ¿Alguien? ¿Nada? Si se ha derogado todo el 392, ¿se puede en la actualidad reconocer o no reconocer, perdón, ¿se puede reconocer al hijo concebido? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Nada? Sí, porque eso le favorece. Exacto, exacto. Esa es la respuesta. Bien. ¿Alguien tiene idea de lo que es la preterición? La preterición consiste en el desconocimiento de los derechos que le corresponden o le asisten a los herederos forzosos. Les pongo un ejemplo. Imagínense un padre que tiene un padre viudo, para hacerlo más fácil, o una madre viuda, da igual, que tiene 3 hijos. Y cuando muere la madre, 2 hermanos se encargan de tramitar la declaratoria de herederos, pero solamente se declaran como herederos a 2 de los 3 hermanos. Ese tercero excluido ha sido preterido en sus derechos. Entonces, partamos de la premisa que la preterición es el desconocimiento o la vulneración, si quieren, de los derechos que le corresponden a los legitimarios, a los herederos forzosos. Ahora, les pongo un caso sumamente curioso, caso real. Y por eso digo de que pues, la realidad es mucho más variada y variopinta que la ficción o de la imaginación de cualquier profesor. ¿Qué sucede acá? Una pareja de esposos ya tenían 2 hijos, pero el esposo fallece. Y la esposa estaba encinta. Esto es el caso de un hijo póstumo. La señora tramita la declaratoria de herederos. Acá debemos tener en cuenta algo. La declaratoria de herederos puede ser contenciosa o no contenciosa. Contención, como ustedes bien saben, implica discusión, ¿no? Entonces, si todos los herederos están de acuerdo, van a un notario y hacen una declaratoria de herederos
no contenciosa. Pero si justamente, por ejemplo, ha habido un caso de preterición o un hermano cree que debe recibir más que el otro, ahí viene la contención, la discusión, y esto se hace definitivamente, en el Poder Judicial. Bueno, repito, la señora hizo ante un notario una declaratoria de herederos no contenciosa en la cual son declarados herederos por la muerte del causante, la esposa y los 2 hijos. ¿Pero qué pasó? Después de esto, nace la niña, que le puso de nombre Pebble. Y cuando hace esta ampliación de declaratoria de herederos no contenciosa y la tiene que inscribir a registros, el registrador dice, no, porque tú has preterido, desconocido el derecho de esta última heredera, de la niñita Pebble. Y por consiguiente, al haber habido una preterición, tienes que tramitarlo por un procedimiento de declaratoria de herederos contenciosa, o sea, el Poder Judicial. Se apeló la decisión del registrador y fíjense lo que dice el Tribunal Registral en una resolución del año 2003. Pero para esto primero quiero que vuelvan a leer el 856. ¿Sí? 856. ¿Quién puede leer el 856? ¿Nadie? La partición que comprende los derechos de un heredero concebido será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo, la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. De la lectura de ese artículo, pregunto, ¿puede ser declarado heredero el concebido? ¿Nadie? De nuevo les estoy preguntando de qué color es el caballo blanco, ¿ah? Lean bien el 856. ¿Puede ser declarado heredero? ¿Sí? ¿Nadie? No puede ser declarado porque ahí indica claramente que es hasta su nacimiento. ¿Ya? ¿Alguien más? A condición que nazca vivo. Ya. ¿Es declarado heredero a condición de que nazca vivo? ¿Esa es la interpretación? No, dice que el concebido es heredero, pero solamente que se va a suspender hasta el nacimiento. ¿Que se va a suspender su calidad de heredero o el hecho de recibir la herencia? Se va a suspender la división de la herencia. A ver, que me lo diga uno a la vez porque si no, no entiendo nada. Se suspende la división de la herencia. Exacto, ¿no? Haciendo una interpretación sistemática. O sea, el concebido puede ser declarado heredero. ¿Ok? Lo que pasa es de que, como la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo, habrá que esperar que nazca para que se le dé la herencia. Tan sencillo como eso. Veamos qué cosa dice, en este caso, el Tribunal Registral. Estamos en la diapositiva 16. ¿Quién puede leer el primer entrecomillado? Ese que comienza con la sucesión intestada. ¿Me escucha, profesor? Ya. La sucesión intestada, efectuada con anterioridad al nacimiento del heredero concebido, no significa necesariamente una preterición, en la medida que para iniciar un proceso de sucesión intestada se requiere la presentación de la partida de nacimiento, documento del que carece el concebido. ¿Continúa? No, ahí nomás. Entonces, fíjense, acá el razonamiento de esta decisión es, para el caso justamente de Pebble, lo que está diciendo el Tribunal Registral es que el hecho de que se haya presentado después la sucesión intestada, porque no hubo testamento de esta chiquita, no es una preterición, ¿no? Porque para iniciar la sucesión intestada, ¿qué se requería? Partida de nacimiento. Y como comprenderán, un concebido no tiene partida de nacimiento. Nos va a dar más luces el artículo 831 del Código Civil. ¿Quién puede leerlo, por favor?
Perdón, Código Procesal Civil. 831 del Código Procesal Civil. ¿Alguien? Artículo 831. Además de lo dispuesto en el artículo 751, a la solicitud se acompañará: inciso 1, copia certificada de la partida de defunción del causante o declaración judicial de la muerte presunta. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero, documento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial, si se trata de hijo extramatrimonial. Relación de los bienes conocidos. Certificación registral de que no hay inscrito testamento en el lugar del último domicilio del causante y en donde tuvo bienes inscritos, y certificado registral de los mismos lugares citados en el inciso anterior de que no haya anotación en otro proceso de sucesión intestada. De ser el caso, se acompaña a la solicitud la constancia de inscripción de la unión de hecho en el registro personal. Entonces, para resumir, el tema que nos ocupa, ¿qué documentos se tienen que presentar para una declaratoria de herederos? ¿No? En una sucesión, se entiende, intestada, que no hay testamento. La partida de defunción, si es la esposa, la partida de matrimonio, y si es los hijos, la partida de nacimiento. ¿Estamos? Queda claro que en el caso del concebido, no hay partida de nacimiento. Pero ojo, acá lo que tenemos que hacer es darle una lectura constitucional al artículo 831, inciso 2. Entonces, no hay impedimento legal alguno, y de hecho se hace, que los concebidos puedan estar inscritos en registros públicos como herederos, a condición, obviamente, de que si nacen vivos recibirán herencia, si no nacen vivos no reciben herencia. Entonces me dirán, ¿pero qué documentos tiene que presentar? Ya, partida de defunción del papá, partida de matrimonio de la mamá, y bueno, cualquier mecanismo de prueba que genere la convicción de que ese concebido existe, ¿no? Un diagnóstico médico, por ejemplo, resultados de análisis, por último. Entonces, mucho cuidado de que, si bien es cierto, el Código Procesal Civil establece que para que inscribir la declaratoria de herederos se necesita, en el caso de los hijos, la partida de nacimiento, justamente por una interpretación constitucional del 831, inciso 2 del Código Procesal Civil, y sistemática con el 856, sí se puede inscribir a un heredero concebido, pero queda claro que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca con vida. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profesor, ¿qué tal? Tengo dos consultas. La primera era relacionada a los otros herederos podrían impugnar de repente, digamos, las pruebas en el que se habla de que el concebido es el hijo del padre y pedir una prueba de ADN, por ejemplo. Y mi segunda pregunta era relacionada al artículo 856. Uy, no lo escucho. Lo que eso se tendría que ver en un proceso judicial. Ok. Y mi otra pregunta era respecto al artículo 856. En una parte del artículo se menciona de que la madre podría usufructuar parte de la herencia en tanto sirva de sostén para el concebido. ¿Esto implica también el derecho de disposición de los bienes? O sea, por ejemplo, si la madre dice, no sé, necesito vender algo para poder pagar la clínica, para dar a luz o algo de eso. Claro, alimentos implica eso, ¿no? Entonces, la norma en materia de alimentos es, los alimentos la fijación de la pensión alimenticia está en atención a las posibilidades del obligado y a las necesidades del beneficiario. Entonces, en el caso de alimentos, ojo, que está contemplado el tema de comida, educación, intervención quirúrgica, asistencia para un hospital para dar a luz, extensivamente podría ser entendido, ¿no? Pero si ello implica vender algún bien, ahí hay normas que establecen de que para disponer de esos bienes se requiere de un procedimiento de necesidad y utilidad, y tiene que ser declarado judicialmente. Es que la madre
necesito que me... Claro, depende. Si el dinero lo manejan todos, y qué sé yo, ahí sí se puede hacer, ¿no? Pero si hay una discusión, evidentemente tendrá que hacerse un procedimiento de necesidad y utilidad para que el juez ordene que se venda determinado inmueble. ¿Estamos claros? Profesor. Gracias. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Sí, profesor. ¿El uso de bienes patrimoniales por parte del concebido solamente se utilizaría en salvaguarda de sus derechos extrapatrimoniales? Un momento ya. ¿Rodrigo Céspedes y Francisco Cárdenas están? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Han preparado PowerPoint? Sí. Ya. Mientras me hacen las preguntas, vayan poniéndolo, por favor. A ver, no escuché bien la pregunta. ¿Sí? ¿Podrías repetirla? Sí, profesor. ¿El uso de bienes patrimoniales por parte del concebido solamente se utilizaría en salvaguarda de los mismos derechos extrapatrimoniales de este concebido? A ver. Imaginémonos de que el concebido ha heredado una casa que se está alquilando. ¿No? Entonces, evidentemente, si la casa... Es que ahí viene el tema. Pues. Tú puedes ser titular, pero recién vas a gozar de esos derechos patrimoniales. Recién los vas a gozar cuando nazcas vivo. Ojo, no antes. Los patrimoniales. Repito, la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Lo que no está sometido a condición son los extrapatrimoniales. O sea, él no puede ser titular todavía de esos derechos patrimoniales. La que sería titular, en todo caso, a derecho de alimentos es la madre. Ojo. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, buenos días. En el caso, bueno, como vimos el artículo 831, anteriormente ya habíamos visto el artículo 2, donde decía que la mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su embarazo. Entonces, eso también se podría validar para que el concebido esté considerado dentro de la división de herencia, si es que ella prueba que está embarazada o no tienen una relación. Es que, a ver, fíjate bien, lo que dice es reconocimiento de embarazo. Pero no es un tema de reconocimiento de embarazo, sino que este hijo es hijo de alguien. En todo caso, que sea una prueba de ADN, ¿no? Para declarar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una filiación matrimonial o de un extramatrimonial? Ojo, ¿ah? ¿Alguien más? Bien, comenzamos. Rodrigo, te estamos escuchando. ¿Me logra ver, profesor? A ver, veo tu PowerPoint y te veo a ti. Muy bien, Rodrigo. Te escucho. Sí, ya. Comencemos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. ¿Se escucha bien? Escucho un... Sí, yo escucho bien. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En el día de hoy les hablaré acerca del caso Belmira Caguaza Torres con la positiva Seguro que Reaseguro S.A. Y en adelante la positiva. Mi nombre es Rodrigo Céspedes y proseguiré. Bien, en este caso tenemos dos partes. Una parte que corresponde a mi representada y mi persona, que viene a ser la señora Belmira Caguaza Torres, y la otra parte que viene a ser la demandada, la positiva Seguros y Reaseguros, defendida por el señor Francisco Cárdenas. Bien, ¿qué pasa en este caso? Lo que pasó fue que el 23 de enero, mi representada, Belmira, sufrió un accidente. El 23 de enero, por parte de un vehículo con placa BG 5559, en el que figuraba propietario Transportes Paredes Estrella y asegurado en la positiva. Bien, debido a este accidente, le trajo unas heridas, lesiones graves, y debido a esto fue trasladada al hospital de Pago Grande y posteriormente fue trasladada al Hospital de Salud de Chiclayo. Pese a después de unos días seguir con dolores y lesiones, la señora Belmira acudió a un médico particular
en el cual se le diagnosticó que se presentaba con 5 meses de gestación y que presentaba un peligro de aborto. Bueno, debido a todo esto es que el 21 de julio del 2003 se realiza la denuncia, argumentándose que se había violado lo que era la idoneidad que figura en el decreto legislativo número 716 de Ley de Protección al Consumidor, en el que nos dice que los proveedores son responsables además por la idoneidad y calidad de los productos y servicios, por la autenticidad de las marcas y leyendas que tienen los productos, por la veracidad de la propaganda comercial de los productos y por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase en lo que corresponde. Por lo tanto, habría que preguntarse qué tan idóneo fue el servicio de la aseguradora si se le niega a mi patrocinada ofrecerle la cobertura y seguir con el tratamiento a fin de que éste pueda continuar con su bienestar de salud. Para este artículo se establece un precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante la resolución número 08596 desde el 3 de noviembre de 1996, procedimiento seguido por el Humberto 3 contra cobros en IRL, en el que se precisa que este artículo contiene la presunción de que todo proveedor espera que el producto, o en caso del servicio, sea lo que un consumidor razonable espera. Y habría que preguntarse qué tan razonable o qué tan idóneo es este servicio si se le está negando lo que mi patrocinada está requiriendo para su salud. Bien. Y seguimos lo que nos establece el decreto número 024/2002, MTC, texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y seguros obligatorios por accidente de tránsito. ¿Qué nos dice el artículo 28? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito actúa bajo la modalidad de seguros de accidentes personales y cubre los riesgos que sufren las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito en el vehículo haya intervenido. Y esto justamente lo que ha pasado en este caso, ¿no? A la señora Belmira Caguaza se le ocasionó debido a un desvío, un accidente de tránsito en el que se lesionó su salud y la salud de su hijo. ¿Y qué nos dice el artículo 29? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito cubrirá como mínimo los siguientes riesgos para cada persona ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor. Por la muerte, cada uno hasta 4 UIT, por la invalidez permanente hasta 4 UIT, incapacidad temporal hasta 1 UIT, gastos jurídicos hasta 5 UIT, gastos de desempeño hasta 1 UIT. Como medio probatorio se presenta lo que es el diagnóstico en el Centro Médico Dr. Luis Quito, en el que se llega a la conclusión de que la señora Belmira estaba con una gestación única de 5 semanas por saco gestional y se considera amenaza de aborto. Y se le sugiere control posterior para determinar viabilidad embrionaria. Debido a todo lo expuesto y a la negativa de la positiva, es que se realiza la denuncia y lo que se pide es indemnización por incapacidad temporal y muerte que la ley de SOA contempla en el artículo 29 del texto antes citado por haber infringido el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor en lo que es referido a la idoneidad a la negación de la garantía y la cobertura del SOA. Otro motivo o otro petitorio es el pago de gastos médicos efectuados por un monto de 247 soles con 00 céntimos y el pago de costos en que haya incurrido este procedimiento. Hasta ahí mi parte, profesor. Esta parte. ¿Cuál es su fundamentación jurídica por la cual se tienen que pagar 4 UIT por la muerte del concebido? En que se le ocasionó las lesiones a mi patrocinada y tuvo que acudir al centro de seguro de Bagua Grande y posteriormente al de salud de Chiclayo. Y posteriormente a que no se le podía seguir con los malestares, acudió a un centro médico particular que le diagnostica
la gestación única y el peligro de aborto. Sí, me estás haciendo la argumentación práctica, me estás relatando los hechos. Yo te estoy preguntando por qué jurídicamente para de la Ley de Protección al Consumidor y del Código Civil que olvidaste. Del Código Civil también. Aquí lo tengo, ¿no? Bien, en lo que respecta a lo que es el Código Civil, se le merece la protección al hijo de la señora Belmira, puesto que la Constitución y el Código Civil avalan lo que es el concebido. En el artículo 2 de la Constitución nos dice que el concebido es sujeto de derecho en todo tanto le favorece. Por ello es que al hijo de la señora Belmira le corresponde lo solicitado anteriormente, la cobertura del SOAT por muerte, que vendría a ser hasta 4 IT. Y el artículo 1 del Código Civil peruano, en que nos dice que la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Por lo cual esto nos hace hincapié en lo que la vida humana comienza con la concepción y el concebido es derecho para todo cuanto le favorece. En todo caso, habría que preguntarse si tendría que nacer este concebido para que recién se les atribuyan estas condiciones, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se permitiría que pueda nacer si este ha sido afectado por el mismo accidente ya antes previsto? Ya. Francisco, ¿no? Parte demandante, la demandada. Sí, profesor. A ver, te escucho. Ya, un segundo. Profesor, al momento de que se pone, como su micrófono está encendido, hay como un eco. Ok, gracias por decírmelo. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Por favor, cuando... Hola, ¿qué tal? Pueden escucharme, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Buenos días, ante nada, profesor, compañeros. Yo vengo en representación de la positiva. Soy Francisco Cárdenas y presentaré la posición de la positiva respecto a la demanda de la señora Belmira Caguasa. A ver, respecto a la primera demanda, que es el resarcimiento por gasto médico de 247 soles, es importante tener presente que la positiva en todo momento actuó de buena fe. Es más, cuando se registró el hecho, el accidente, la positiva pagó inicialmente gastos médicos por un valor de 3.102.33 soles, monto muchísimo mayor que los 247 soles que se demandan. Y esto se dio mientras la señora estuvo hospitalizada en Bagua, así como el traslado al Hospital de Salud de Chiclayo. En ningún momento la positiva exigió un solo documento de prueba, sino que se dio la cobertura necesaria para salvar la vida de la señora y la de su menor hijo en la clínica Besalio. Cuando la persona se atiende en un servicio privado, este es el punto en el cual hay la controversia, dado que el monto solicitado por la demandante no viene acompañado de una prueba, de que sea una boleta o una factura de atención. Y es más, y esto está amparado por la norma jurídica en el artículo 33 de reglamentos del SOAT, inciso D, dice, el artículo 33 dice, las indemnizaciones previstas en el presente reglamento se pagarán al beneficiario dentro de un plazo máximo de 10 días. El inciso D dice que se debe probar o se debe mostrar los comprobantes de pago por valor tributario y contable que acredite el valor o precio de los gastos médicos en que se haya incurrido para el tratamiento de la víctima. Como podemos ver respecto a este primer petitorio, está infundado. ¿Por qué? Porque la positiva en ningún momento no es que no quiera pagar, simplemente es que no se cumple el trámite administrativo, que es presentar la boleta, presentar el documento que pruebe ese pago. Respecto al segundo punto, que es la indemnización por incapacidad temporal, es importante también tener en cuenta que la positiva también aquí actuó de buena fe. Es más, la positiva Seguros y Reaseguros
ofreció a pagar el monto indemnizatorio contemplado por la ley, que es de 1/30 de la remuneración mínima vital durante cada día que la persona se encuentre impedida de trabajar. Posterior a ello, la positiva nunca recibió una sola constancia médica que acredite o respalde la solicitud de la demandada, señalando que un parte, por lo menos, que diga que, un parte médico que diga que la persona se encuentra incapacitada para trabajar, y producto de ello merece esa indemnización por incapacidad temporal. Entonces, es importante tener presente que nuevamente en este punto, la positiva Seguros y Reaseguros actuó de buena fe y se ciñó simplemente al procedimiento. Respecto a la norma jurídica que lo ampara, el artículo 33, inciso C, del reglamento del SOAT dice respecto al punto de las indemnizaciones: en caso de invalidez permanente o incapacidad temporal, debe ser expedido un certificado médico del médico tratante. Y bueno, respecto al último punto relacionado a la indemnización por la pérdida del concebido, es importante tener presente algunos detalles. Primero, la señora Caguasa Torres fue a atenderse luego de 12 días de producido el accidente. En ella se menciona que la señora tenía amenaza de aborto, lo cual no es detectado en 12 días que la persona está hospitalizada, y uno sabe que un test, o bueno, una prueba de embarazo sale naturalmente de una prueba de sangre. Entonces, luego de 12 días, pues surge, bueno, la señora se va mal, se siente mal, y va a atenderse al centro médico privado del doctor Luis Quito. Y en ella, el parte dice, como conclusión esto, ¿no? Gestación única de 5 semanas, considerar amenaza de aborto. Sin embargo, es importante tener presente que una amenaza de aborto no solo se da, y sobre todo cuando es de 5 semanas, usualmente los especialistas hablan de que hasta las primeras 12 semanas suele haber bastante riesgo de aborto, pero una amenaza de aborto no solo se da por accidente, sino se da por problemas genéticos o de cromosomas del feto, el cual no llega a desarrollarse, y a esto usualmente se llama viabilidad embrionaria. Asimismo, se da por problemas relacionados con la madre, como problemas hormonales, enfermedades que complican el embarazo, problemas de útero, de cuello uterino, diabetes, etc. Entonces, dado que la demandante está alegando que la pérdida del embarazo fue producto del accidente, debe probar esto de forma médica, lo cual no hizo. Según lo expresado en el artículo 196 del Código Procesal Civil, se menciona que la carga de la prueba, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Por esta razón, a la demandante le toca probar que la interrupción del embarazo fue producto del accidente y no en este caso de la positiva Seguros y Reaseguros. Hola, ¿me escuchan, verdad? ¿Sin problemas? Sí. Ya. ¿Ya acabó tu argumentación? No, profesor, todavía falta un punto más. Y finalmente, el último punto que se debe hablar es relacionado a la posición del concebido como persona. La petición de la demandante no es acorde a las normas jurídicas porque el seguro SOAT explícitamente protege a las personas que sufren accidentes o la muerte de ellos, y el concebido no recibe la categoría de persona jurídica. No recibe la categoría de persona, según el Código Civil peruano. El artículo 1 del Código Civil dice: la persona humana es sujeto de derechos desde su nacimiento y el concebido aún no nace. Y además de ello, se dice que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece a sí mismo. Sus derechos patrimoniales tienen una condición suspensiva, lo cual genera efectos jurídicos una vez que se cumpla la condición de nacimiento. Entonces, el seguro SOAT, lo que te dice en el artículo 28 es que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufren las personas. Como vemos, cubre a la persona, explícitamente no al concebido. Y acá hay un punto que es importante destacar, que es que la doctrina reconoce la indemnización como un derecho patrimonial, pues tiene un contenido económico. Y según la norma, esto se da, el concebido tiene un derecho, patrimonial suspendido, lo cual se activa cuando nace. Entonces, per se, no tiene un derecho, como concebido, no tiene un derecho patrimonial. Entonces, no le correspondería una indemnización, dado que este último tiene un valor económico. Gracias, eso es todo por mi parte.
Muy bien. Réplica, Rodrigo. Bien, como en la última parte se mencionó lo que era respecto a que el argumento la cobertura del SOAT no le correspondía al concebido, si bien es cierto lo que establecen en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil, así como en otros cuerpos legislativos y en los seguros obligatorios por accidentes de tránsito, se refieren genéricamente al término persona, pero tanta tutela merece la vida de la persona nacida como la del no nacido, porque estos son ambos sujetos de derecho. Y esto cabría con una explicación entre un argumento a fortiori con el artículo 1457, en el que se nos dice, por el contrato a favor de tercero, el proveniente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio a tercera persona. El estipulante debe tener interés propio en la celebración del contrato, en el contrato. Entonces, si se puede establecer un contrato en favor a terceros, ¿por qué no se podría, por argumento a fortiori, se podría establecer un contrato en favor al concebido? Bien. Y también aquí es donde hago una citación al doctor Espinosa en su escrito Los principios contenidos en el título preliminar y del Código Civil Peruano de 1984, en el 2003, que es un argumento a fortiori lo que se establece aquí entre el contrato en favor a tercera persona y el contrato que se puede establecer en favor al concebido. A ver, el no comprender lo que corresponde a la tutela del derecho a la vida del concebido dentro de los alcances que establece el reglamento y la cobertura del SOAT, cabrían una interpretación de una manera inconstitucional, puesto que desampararía lo que es el concebido. Y bueno, y esto cabría en una contradicción, puesto que el Estado privilegia las vidas de las personas, y como está establecido en el Código Civil y así como está establecido en la Constitución, se establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca, y aparte que es un sujeto de derecho privilegiado. Y entonces cabríamos en una conclusión que tanta tutela merece la vida de el concebido y la persona que no ha nacido con la que ha nacido, por ser ambos sujetos de derecho. Y bueno, cuando el artículo 1 del Código Civil establece que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo el concebido, se quiere decir que en los ejemplos de lo que puede ser una donación, una herencia o legado, habría que esperar a que éste nazca vivo, a que este sujeto, pues, que nazca vivo, sujeto de derecho, y para que produzcan efectos jurídicos. Bien, si el artículo 29 del artículo 29 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros nos ofrece una cobertura por la muerte e invalidez temporal de lo que puede ser el concebido, lo que puede ser persona, asimismo también se puede abarcar esto y se puede integrar a lo que es el concebido para que esta cobertura del SOAT le sea correspondida por ser un sujeto de derecho privilegiado. Dúplica, por favor. Sí, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta un poco la conducta procesal, en este caso la positiva, ¿no? La positiva en todo momento se ha sujetado a la norma pertinente, y en este caso, esta distinción entre, ¿cómo se llama?, entre concebido y persona, tiene un punto importante que es la parte del derecho patrimonial, ¿no? Y claramente la ley señala que en el caso del concebido el derecho patrimonial se encuentra suspendido, ¿no? Tiene una condición de suspensiva, perdón. Entonces, en este punto es necesario entender que ¿cómo se llama? Este derecho patrimonial es un derecho patrimonial que solo asiste a las personas y por ende eso también está normado en el reglamento del SOAT. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias a ambos. Está todo muy bien. Fíjense este caso, ¿no? Este caso real. Una señora sufre un accidente de tránsito, ya hemos visto el caso de Marlene Mata y la positiva, es un tema de SOAT,
le pagan lo correspondiente a ella, pero resulta que después queda acreditado que tuvo una pérdida. Reclama 4 UIT por la muerte de su concebido. Argumentos de la compañía de seguros. Primer argumento, el SOAT es para personas. El concebido no es persona, es sujeto de derecho. Segundo, la atribución de derechos patrimoniales del concebido está condicionada a que nazca vivo. El concebido no nació vivo, por consiguiente no cabe el pago del SOAT, ¿no? Y el concebido no muere, aborta. Estos fueron los 3 argumentos de la compañía de seguros. ¿Alguien le podría dar su opinión respecto a estos 3 argumentos? Bueno. Profesor. Primer argumento. Profe, sí, escucho. yo creo que, como justo se mencionaba en un análisis que por ahí leí, acerca de que se está confundiendo el derecho a asegurarse con los efectos que van cuando se vulnera ese derecho, vale decir, la indemnización, ¿no? En este caso, el derecho a asegurarse no sería un derecho patrimonial, sino extrapatrimonial, lo que no tendría ningún tipo de condición. Entonces, el concebido sí tendría ese derecho a asegurarse, y justamente se paga el SOAT pues para poder cuidar de la integridad, de la salud, en este caso de las personas, y después de haberse vulnerado ese derecho a asegurarse es que se genera ya el efecto que es la indemnización, que en ese caso sí sería un derecho patrimonial. Sí, muy bien. Entonces, recapitulando, frente a lo que se dice que el concebido no es persona y los seguros son en favor de las personas, ¿no? Acá, el a fortiori. Y justamente se dicta el SOAT es para cuidar la vida de las personas y con mayor razón se tendría que cuidar la vida de los sujetos de derecho privilegiados como es el concebido. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Lo que se dijo en esta resolución es que lo que se tutela es el derecho a la vida, y el derecho a la vida, justamente es lo que se acaba de decir, es un derecho no patrimonial, ¿no? Entonces, es para tutelar el derecho no patrimonial del concebido, y obviamente hay una consecuencia jurídica, ¿no? Y una cosa que no dijo la resolución, y esto es algo que es bueno advertir, que realmente el beneficiario de estas 4 UITs es la madre, no el concebido. O sea, por la muerte del concebido, el beneficiario es la madre, y por consiguiente ninguna de estas limitaciones, condiciones se le pueden imponer a la madre, que es persona. Y la otra, que el concebido no muere. No, y aparte que se llegaría al absurdo que por la muerte de un concebido en un accidente de tránsito jamás se le indemnizaría. Y la última, de la compañía de seguros, que el concebido no muere sino aborta. Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero con términos distintos, ¿no? Si bien es cierto, en esta resolución, desde el punto de vista jurídico, se estableció que por la muerte del concebido sí cabe la activación del SOAT, ¿no? En este caso hubo un tema probatorio. Cierto es que la señora acreditó que tuvo una pérdida, pero como se expuso, esta pérdida no fue detectada en el momento del accidente, sino tiempo después, puede haber sucedido o puede haberse producido por una serie de situaciones, ¿no? Evidentemente por el accidente, por una pérdida espontánea o por otra situación también accidental que se le haya creado a la señora, ¿no? Y es por eso que si bien en esta resolución en abstracto se reconoce que la muerte del concebido genera la activación del SOA del pago de las 4 UITs, ¿no? Descartándose la argumentación jurídica de la compañía de seguros, en el caso concreto no quedó acreditado que esta señora haya perdido a su hijo producto del accidente. Hasta acá, señores, preguntas, dudas, comentarios, ¿estamos claros? Profesor, una consulta. Yo tenía una duda respecto al tema de, o sea, en la vida real, ¿qué es lo que la señora tenía que haber probado para atar la pérdida del concebido al cómo se llama el accidente? O sea, ¿qué tenía que haber probado para eso? Acá hay un tema de inmediatez. Acá hay un tema de inmediatez. Salvo de que tenga un diagnóstico que diga de que esa pérdida, firmada por un médico, o sea que no presentó, se debió justamente al accidente que tuvo, ¿no? Pero no presentó nada, solamente dijo tuve la pérdida y ya. Entonces, esto es carga de quien hace la denuncia. Bien, señores,
Yo lamentablemente voy a tener que dejarlos en este momento. Próxima clase siempre a las 7 con los casos del concebido y tocamos lo que es técnicas de reproducción médicamente asistida. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor.